Muy buenas tardes. Un miércoles más desde aquí del Centro de la Asociación Católica de Propagandistas en Jerez. Muchas gracias a todos los que nos vienen acompañando en el estudio de San Pablo y de sus escritos, las Cartas Paulinas. Como no, nuestro especial agradecimiento a Fray Juan Carlos González del Cerro, prior del Real Convento de Santo Domingo de Jerez, por su generosa disponibilidad y por sus magistrales enseñanzas. Hoy ya concluimos con la sexta y última sesión de este curso paulino, en el que vamos a adentrarnos en la carta a los Efesios, que estamos viendo en pantalla, y en las cartas pastorales, la primera y segunda carta a Timoteo y la carta a Tito. Y bueno, para ser breve y ceñirnos a los tiempos establecidos, comenzamos sin más, recordándoles, eso sí, que procuren tengan la amabilidad de silenciar los micrófonos de todos los dispositivos para evitar los acoples y las interferencias. Muchas gracias. Fray Juan Carlos tiene la palabra. Muchísimas gracias, Águeda, por tu presentación. Bien, pues buenas tardes a todos. Como nos decía Águeda, vamos a dar comienzo a la sexta sesión de este curso sobre San Pablo, sexta y última. Hoy concluimos este curso, efectivamente, con la carta a los Efesios y con las cartas pastorales. El otro día terminábamos con nuestra sesión hablando de la carta a los Colosenses y sobre todo señalando algo muy importante de esa carta, que afirma la capitalidad de Cristo sobre todo, sobre el cosmos, sobre la Iglesia, Cristo cabeza de la Iglesia, Cristo cabeza del cosmos y Cristo cabeza de las realidades temporales. Y todo ello, pues como respuesta seria y profunda a un problema que ya estaba viviendo las comunidades cristianas, en concreto esas comunidades de Frigia, hacia las cuales está dirigida esta carta, tanto la carta a los Colosenses como la carta a los Efesios, sobre ese inicio de la gnosis que va afectando a la comunidad cristiana y, por tanto, bueno, pues al corazón de la doctrina. Contra eso reacciona esta carta a los Colosenses con esa defensa de la cristología ortodoxa y esa afirmación rotunda de la capitalidad de Cristo sobre todo. Bien, pues con esto pasamos a la carta a los Efesios, que es, como ya dijimos, hermana o prima hermana de la carta a los Colosenses. Y esta carta extraordinaria puede ser considerada, como dice la diapositiva, vamos siguiendo la diapositiva, un breve tratado de eclesiología. Si la carta a los Colosenses tiene como punto central el tema de la cristología como respuesta a la gnosis incipiente que se va viendo, que va apareciendo y afectando a la comunidad cristiana, la carta a los Efesios, siguiendo esas ideas cristológicas, profundiza en la Iglesia, en una reflexión sobre la Iglesia, en la eclesiología. Bien, hablemos de Éfeso. Éfeso, esta ciudad situada en la desembocadura del río Lico, era en tiempos de San Pablo la población más importante de Asia Menor. Allí, como sabemos ya por este curso, se detuvo el apóstol a finales de su segundo viaje, 50-53, y en su tercer viaje, del 54 al 57, permaneció más de 2 años en la ciudad, siendo de tal amplitud su predicación que tanto judíos como griegos de toda la provincia pudieron conocer el Evangelio. Es decir, no solamente Éfeso, sino toda esa provincia, toda esa zona quedó evangelizada. Bien, la falta de referencias personales y saludos, junto a la ausencia de la palabra Éfeso, hacen pensar, decimos la ausencia de la palabra Éfeso, en los manuscritos más antiguos, como testigos de esta carta. Ya otros manuscritos un poco posteriores sí colocan la palabra Éfeso y de ahí ha venido su denominación de carta a los Efesios, pero en los manuscritos más antiguos no aparece esta denominación. Por tanto, es a lo que hace referencia este punto de la diapositiva. La falta de referencias personales y saludos, junto a la ausencia de la palabra Éfeso, hacen pensar en que pudiera ser una misiva circular dirigida a las iglesias de la zona de Frigia, donde se encuentra Éfeso, y ciudades como Colosas y Laodicea. Bien, ya hemos señalado anteriormente su cercanía con Colosenses. A ver, vamos a ver. Bien, Efesios se dirige, por tanto, a fieles procedentes de la gentilidad, cristianos procedentes del paganismo, de cultura griega, que ya han recibido la predicación del Evangelio. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ayudarles a profundizar en el conocimiento
de la verdad salvífica, el conocimiento unitario y coherente del designio salvífico de Dios realizado en Cristo. Y la Iglesia es sin ceder a la tentación de romper con todo lo judío, pues Cristo, dice la carta en 2:14, hizo de los dos pueblos uno solo y derribó el muro que los separaba, la enemistad. La carta, importante, vamos a ver la circunstancia que propicia el escrito de la misma. La carta hace frente a ciertas doctrinas erróneas en la línea de Colosenses, lo mismo, transmitidas por algunos y que tienen su origen en una situación de angustia existencial que se vive en ese momento. Es muy curioso porque tanto la circunstancia que refleja la carta a los Colosenses como esta, la carta a los Efesios, que es la misma prácticamente, tiene muchos puntos de conexión con la situación actual. Fijaos en que estamos metidos en una pandemia que nos ha sumido en una angustia existencial, verdaderamente. Bueno, consideraban estos que la humanidad se encontraba en este mundo oprimida por determinadas fuerzas que la sobrepasaban. Acordaos que esto ya lo indicamos también en la carta a los Colosenses. Según estas fuerzas, el cosmos estaba invadido por el poder tenebroso de fuerzas malvadas y solo los iniciados estaban salvados por el conocimiento o gnosis significa conocimiento, de los misterios divinos que los insertaban en su verdadera patria, el mundo de la plenitud divina, el pleroma. Este pleroma compartido por toda esa serie de seres intermedios entre Dios y los hombres que ya la carta a los Colosenses señalaba. Y que dijimos, bueno, pues que esto se empezó a colar esta ideología en la comunidad cristiana y entonces, bueno, pues a algunos les descolocaba, por así decir. Por eso, tanto la carta a los Colosenses como la carta a los Efesios viene a poner de nuevo los puntos sobre las íes y en medio de esta situación y de estas ideas peregrinas que hoy tienen, podríamos decir que esas ideas que hoy se han vuelto a hacer presentes desde la New Age, que ya viene pues cabalgando durante años, pues son deudoras de estas ideas que comienzan ahora, de estas ideas prenósticas y gnósticas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo importante? Volver a resaltar la ortodoxia de la fe. En medio de esta situación, tener claras las cosas. Y por ello se escriben estas dos cartas maravillosas, Colosenses y Efesios. Bien, el mundo, según estas ideologías a las que hace frente la carta a los Efesios, el mundo estaba sumido en la división entre la luz y las tinieblas. Frente a estas ideas se expone la doctrina paulina, firme y segura, de que Cristo es superior a todos esos poderes celestiales o terrestres. Su señorío es absoluto, como afirmaba la carta a los Colosenses. Esta está en conexión con la carta a los Colosenses. Su señorío es absoluto y solo Él es el Salvador. Ninguna realidad puede sustraerse al señorío de Jesucristo. Cristo es Señor de todo cuanto existe, cuyo cuerpo es la Iglesia. En esta afirmación cristológica del señorío de Jesucristo, el autor de la carta a los Efesios coloca la cristología. Cristo es Señor de todo y su cuerpo es la Iglesia. Y aquí ya pues, empieza a hablar de la Iglesia y del papel que tiene la Iglesia como cuerpo de Cristo en medio del mundo. No salva una idea, ya lo decíamos el otro día, salva Jesucristo, muerto y resucitado, Señor del cosmos y Señor de la historia. A partir de esta convicción se ofrece una reflexión profunda sobre el misterio de la Iglesia, sobre su naturaleza y la unidad que encuentra en ella el género humano. Por eso los dos pueblos que confluyen en la Iglesia, el pueblo judío y el pueblo pagano en su totalidad, están llamados a entenderse, porque Cristo ha roto con su sangre y con su acción salvífica, reconciliadora, el muro que separaba. ¿Nosotros qué hacemos? Pues poner muros, siempre, muros, 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 separaciones entre nosotros. Y la fuerza de la sangre de Cristo rompe todos esos muros y llama a la comunión. Bueno, pues la Iglesia es instrumento de unidad y de comunión. A partir de esta convicción, ya esto lo hemos leído.
El único Señor es Cristo, el único Señor, Cristo, es quien une en armonía a la humanidad redimida y es cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia, sacramento de unidad a la cual todos son llamados a pertenecer por la fe. Bien. Vamos con la enseñanza de la carta. El misterio de Cristo, primer punto de la enseñanza de la carta a los Efesios. El misterio de Cristo manifiesta la voluntad salvífica de Dios. O sea, la revelación de Jesucristo. Cuando decimos el misterio de Cristo es la manifestación de Cristo, su encarnación, su pasión, su muerte y su resurrección. ¿Eso qué manifiesta el misterio de Cristo? Pues manifiesta la voluntad salvífica de Dios. Dios desde el principio, cuando el hombre peca, tiene para él un plan de salvación. Tiene una voluntad salvífica hacia él. Y esa voluntad salvífica que ha ido manifestando a lo largo de la historia llega a su plenitud, llega a manifestarse plenamente a través del misterio de Cristo. Es decir, a través de su encarnación, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Se trata un misterio escondido desde siglos, preparado, escondido en la mente de Dios, pero que ahora se ha manifestado plenamente. Este designio salvador de Dios estaba ahí, en la mente divina, estaba ahí. Es un designio que Dios tenía y que poco a poco lo ha ido desplegando hasta que lo ha desplegado en plenitud, ha manifestado en plenitud esa voluntad salvadora en Jesucristo el Señor, muerto y resucitado, exaltado sobre todo cuanto existe, un misterio revelado por el Espíritu Santo a los apóstoles y profetas, especialmente a Pablo. Pablo ha conocido este misterio y por tanto lo revela, lo manifiesta, lo predica, lo anuncia. Este es un misterio que se ha manifestado. El misterio salvador de Dios, el designio salvador de Dios se ha manifestado plenamente en el misterio de Cristo. Jesucristo posee el dominio sobre todo lo creado. Seguimos deudores de la cristología de la carta a los Colosenses. Y de ahí se deriva la armonía entre todos y entre todo. No hay conflicto entre poderes de igual rango, el bien y el mal, pues Cristo es Señor de todo. Cristo es Señor de todo. En Cristo todo quedó sometido bajo sus pies. Que quede claro, por tanto, todos estos que afirman que existen todas estas historias, todo, nada, por encima de todo está Jesucristo. Por tanto, en Cristo todo quedó sometido bajo sus pies en este mundo y en el venidero, afirma el apóstol. En Cristo, cabeza de todo el universo, el universo encuentra cohesión. Y además Él es quien da paz y unidad al nuevo pueblo, haciendo que éste sea desde Él un solo cuerpo, al que nutre y asiste, comunicándole las gracias necesarias para su edificación en la caridad. Cristo constituye a su cuerpo, que es la Iglesia, y le comunica las gracias necesarias para su edificación en la caridad. Qué importante es esto, porque la carta a los Efesios, desde este aspecto, une estrechamente, como no podía ser de otra manera, ya lo dice Pablo en otras cartas, por ejemplo, en la primera Corintios, pero aquí se resalta de nuevo esa unión de Cristo con la Iglesia. Esa unión, eso que ya afirma Pablo en la primera Corintios, llega a su plenitud en la carta a los Efesios. Y Jesús, uniéndose a su cuerpo, que es la Iglesia, constantemente la edifica, constantemente la nutre, constantemente le comunica esas gracias necesarias para que este cuerpo suyo, que es la Iglesia, unido a Él, sea su testigo en medio del mundo y sea sacramento de unidad, la unidad que brota, la reconciliación que brota de la sangre pacificadora de Jesús derramada en la cruz. Cristo es el único Señor y Él instituye, qué bonito esto, estas tres cosas, el único Señor, y Él instituye, vivifica y ama a la Iglesia. Con estos tres verbos se define la relación que tiene Cristo con la Iglesia. Él la instituye, la Iglesia no surge por sí misma, Cristo la instituye, la vivifica constantemente porque es su cuerpo, y la ama. Jesús reúne no solo a los dispersos de Israel, sino a los de fuera, a los gentiles. Todos caben en este nuevo espacio de salvación que es su cuerpo, la Iglesia.
Estos dos pueblos, por voluntad divina, están llamados a ser un solo pueblo, el pueblo de Dios. Y al pueblo de Dios no se restringe a Israel, como en el Antiguo Testamento. Y al pueblo de Dios se amplía y se abre a la gentilidad. La gentilidad y el judaísmo están llamados a entenderse, ¿no? La universalidad de la salvación que confluye en este espacio vital de salvación que es la Iglesia, cuerpo de Cristo, unida al Señor, que la ha instituido, que la nutre, que la vivifica, que la ama. La Iglesia es cuerpo de Cristo, es una doctrina, por tanto, muy paulina. Lo hemos visto en Romanos, lo hemos visto, por supuesto, en 1 Corintios, en Colosenses también, pero en esta carta adquiere, como hemos indicado ya, una relevancia especial. En esta carta se manifiesta un interés especial por la Iglesia universal. En otras cartas paulinas, cuando se habla de la Iglesia, se habla de la comunidad tal, la comunidad de Corinto, la comunidad de Roma, la comunidad de Tesalónica, la comunidad o comunidades de Galacia. Es la Iglesia particular, concreta. Pero aquí el autor, Pablo, ¿qué es lo que hace? Cuando habla de la Iglesia, habla ya de forma universal. Habla de la Iglesia universal. La Iglesia universal que se concreta en la Iglesia particular, en la comunidad particular. Pero ya hay conciencia en este momento, esta carta lo revela, que ya hay una conciencia eclesial de catolicidad, de universalidad. La Iglesia es una, no hay separación entre sus miembros. La unidad en Cristo, el único Señor, es nota fundamental de la Iglesia. La Iglesia es una, esa nota fundamental de la Iglesia. Decimos, las notas de la Iglesia son una, santa, católica y apostólica. Bueno, pues esa unidad se resalta muy especialmente en esta carta a los Efesios. Cristo, cabeza, tiene un solo cuerpo, la Iglesia, formada por todos los cristianos. Y qué bonito que Cristo reparte entre todos ellos, que forman la Iglesia, todos los cristianos, sus dones y carismas. Y dice en 4:11-12, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y doctores, todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo bendice a su Iglesia, Cristo enriquece a su Iglesia con dones, carismas, todo enfocado a la construcción de este cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y está la teología de los carismas. ¿Para qué están los carismas? Para la edificación de la Iglesia. Por tanto, tienen es una riqueza para todos. Aunque lo reciba uno, lo recibe, pero para el bien de todos. Muy bonito. Cristo ama a su Iglesia como algo propio. No la ama como una cosa ahí. No, la ama como algo propio. Es su cuerpo. Por lo tanto, la ama como algo propio. Comunicándole gracia en plenitud, lo afirma el autor en 5:29. Comunica gracia en plenitud. Este Cristo, cabeza, derrama abundantemente su gracia sobre toda su Iglesia, sobre su cuerpo, que es la Iglesia y cada uno de sus miembros. Buen derroche, en plenitud. La Iglesia es considerada aquí también como templo de Dios, morada divina, donde Cristo es piedra angular. Templo de Dios, piedra angular. Jesucristo es la piedra basal, la piedra angular, la piedra que si tú la quitas se viene abajo todo. Los cristianos son así piedras vivas, armoniosas, miembros de la familia de Dios. Piedras vivas, unas piedras perfectamente talladas que vienen ¿a qué? A configurar este cuerpo de Cristo, del cual Él es Cristo, la piedra angular. Se destaca, por tanto, en todas estas afirmaciones, como vemos, la condición sobrenatural de la Iglesia, que la diferencia de cualquier otra institución humana. Ella es la esposa de Cristo. Y por tanto, en esta carta se afirma esa condición sobrenatural de la Iglesia. La Iglesia no es una institución humana más, es una institución querida por Cristo. Ha sido instituida por Él. De ahí la condición sobrenatural de la Iglesia. Es el cuerpo de Cristo. La Iglesia ejerce también una función salvífica. Está unida a Cristo, es su cuerpo. Cristo es el Salvador, Cristo es el Redentor. ¿Tiene la Iglesia alguna función al respecto? Claro que la tiene una función salvífica. ¿Cómo?
al manifestar ante los hombres a Cristo como su Salvador. ¿Qué es lo que hace la Iglesia? Presentar a Cristo como el Salvador. Esa es la función salvífica que tiene. Hablar de la salvación de Cristo. Convocar al que no lo conoce a que entre en este redil de salvación que es la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, este espacio hermoso donde brilla la salvación, donde se experimenta la salvación, ¿no? Pues esa es la misión de la Iglesia, es la función salvífica, pues hablar, manifestar, dar a conocer a los demás a Cristo Jesús Salvador. Y hablar del amor de Dios, que precisamente en su amor ha tenido un designio salvífico para la humanidad y lo ha manifestado sobremanera en Jesucristo, Salvador y Redentor. A través de ella, a través de la Iglesia, todos llegan al conocimiento del misterio de la redención que Dios tenía oculto desde la eternidad. Este misterio, que se hace realidad por Cristo, alcanza a todos los hombres por medio de la Iglesia. Es un instrumento extraordinario que el Señor ha instituido para que todos conozcan su redención y su salvación ofrecida a todos. Bien, la vida cristiana, otra reflexión que recoge la carta a los Efesios, es una vida nueva, que se inicia con la adhesión a Cristo y con el ingreso en la Iglesia. Ser de la Iglesia, pertenecer a Cristo, ser miembro del cuerpo de Cristo, implica una vida nueva. Esta vida nueva supone que un abandono del hombre viejo y un revestimiento del nuevo. Qué bonito. Lo vamos a celebrar dentro de unos días, en la noche santa de la Pascua. Vamos a participar en el misterio pascual, quitándonos de nuevo, despojándonos del hombre viejo y revistiéndonos de la luz de Cristo. Somos hijos de la Pascua, esa vida nueva de Cristo que refulja en cada uno de nosotros bautizados. Con la luz del Señor, 5:8, Efesios 5:8, se deben practicar todas las virtudes que emanan del amor. Ahí está. ¿En qué se nota la vida nueva? En todas las virtudes que emanan del amor. Estas son armas que nos permiten combatir. La vida cristiana es una suerte de lucha contra el mal, que viene a hacernos un poco la competencia, que viene a intentar arruinar nuestra vida nueva. Pues no, Señor. Somos del cuerpo de Cristo. Cristo es nuestro Señor y nuestro guía. Él lo puede todo, es cabeza del cosmos, está por encima de todo. Tenemos la fuerza de Cristo y esa gracia de Cristo que nos instaura en esa vida nueva, que nos refuerza en esa vida nueva y que nosotros pues, tenemos que mostrar con ese ejercicio de todas las virtudes que emanan principalmente de la caridad, el distintivo de todo cristiano. Bien, especialmente dentro de esas virtudes y de esas concebidas por Pablo como esas armas que nos permiten estar siempre en la lucha, manifestando nuestra vida nueva, pues especialmente importante es la oración. Y en esta carta pues se da importancia a la oración. La vida de la Iglesia también comporta unos deberes precisos, sobre todo hacia los miembros de la propia familia. Aquí se habla mucho de las relaciones familiares, los padres con los hijos con los padres, todos los que conforman la unidad familiar. No olvidemos que este misterio de esponsalidad entre Cristo y la Iglesia, pues tiene en el matrimonio cristiano, en la familia cristiana, una expresión elocuente. Qué bonito esto, ¿no? Iglesia doméstica, la familia, es expresión elocuente del misterio de la Iglesia. Expresión elocuente del misterio de la Iglesia. Por eso, en esta carta reviste una especial importancia la presentación de la comunión marido-mujer como reflejo e imitación de la relación que une a Cristo con la Iglesia. El matrimonio es expresión del amor de Cristo y de la Iglesia, del amor de Dios con su pueblo. La familia, cuando vive en unidad, cuando se entregan los unos a los otros, cuando se vive el amor en la familia, que es iglesia doméstica, pues se está siendo nada más y nada menos que expresión viva y testimonial de la vida entera de la Iglesia. Qué hermosa responsabilidad tiene, por tanto, la familia cristiana desde esta perspectiva de la carta a los Efesios. Bueno, pues eso respecto a la carta a los Efesios, una carta en la que tiene no lo he dicho, lo aprovecho para completar esta exposición, diciendo que todas estas ideas están muy contenidas, todas, aunque bueno, pues, la carta lo desarrolla
poco a poco, capítulo a capítulo, todas estas ideas que hemos dicho, pero hay un texto especialmente contundente y denso de la carta a los Efesios, que es el himno famoso de la carta a los Efesios, que lo rezamos siempre en los lunes, en vísperas. El cántico del Nuevo Testamento de las vísperas de los lunes es este: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Todo nos lo ha dado en Jesucristo el Señor, que es cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia, esta Iglesia, esta comunidad testigo de la Pascua de Jesús, testigo de la salvación de Cristo, y que tiene esa función de comunicar este anuncio, esta vida nueva, este anuncio salvador a todos, para que todos lo conozcan y puedan probar lo bueno que es el Señor. Bien, pues interesante. Estas cartas, por tanto, la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios, con estas ideas cristológicas y eclesiológicas, vienen a poner paz un poco en estas comunidades de Frigia que se ven ahora asaltadas por estas ideas un tanto complicadas, pues un poco, como diríamos, fabuleras, mucha fábula, todas estas ideas raras, esta gnosis incipiente que bueno, pues que viene a trastocar la fe de la Iglesia, la fe de esas comunidades, y por tanto estas cartas, como digo, Efesios y Colosenses, apuntalan la fe verdadera, apuntalan la doctrina auténtica desde esta teología paulina, desde estas ideas tan claras que sobre el misterio de Cristo y sobre el misterio de la Iglesia tiene San Pablo. Cristo, cabeza absoluta de todo, el único Salvador, el único Redentor, en quien habita la plenitud de la divinidad. La plenitud de la divinidad no habita en ningún otro ser de nada y de historias raras. Cristo es cabeza de todo, y este que es cabeza del universo y cabeza de todo cuanto existe, tiene un cuerpo que él ha instituido, es la Iglesia, que lo que hace es precisamente extender su salvación hasta los confines de la tierra. Y todo lo demás pues no dejan de ser fábulas que lo único que hacen es volver la cabeza pues tarumba, podemos decir. Ideas que, como digo, no tenemos mucho tiempo para poderlo desentrañar, que sería muy interesante coger estas ideas y ver que tienen una cierta relación con algunas de las cosas que hoy vemos. Ese deseo de espiritualidad, de trascendencia, que bueno, que en principio es positivo, es decir, ante tanta... primero, ante tanto relativismo como llevamos ya años, relativismo moral, por otro lado, tanto materialismo. Estamos en una época en la que parece que el hombre necesita volver a tener algo un poco más que le dé sentido, ¿no? Y entonces, claro, al final nuestra dimensión trascendente está ahí y bueno, pues buscamos una razón que nos dé sentido. Pero claro, ¿por dónde buscamos esa razón? Pues hoy por caminos un tanto raros, un tanto más un poco hedonistas, de placer, placenteros, de simple placer, de simple bienestar físico, ideas raras. A lo mejor no se cree en Dios, pero sí en ángeles y en seres raros que pueden ayudarte en la vida, yo qué sé, ideas verdaderamente extrañas que, bueno, pues ahí nosotros tenemos una responsabilidad porque como comunidad, como cuerpo de Cristo, tenemos este designio de comunicar verdaderamente quién es el Salvador. ¿Y dónde está la salvación? La salvación no está en un yogur que tú te comas, la salvación no está en, qué sé yo, en irse simplemente ahí un mes a un spa y no sé qué, o hacer el pino. La salvación es otra cosa. Todo eso, bueno, pues te desestresa, pero no, y en un pensamiento así raro. La salvación está en otra cosa, tiene que ser tiene que estar en una razón poderosa. Y para nosotros, que la hemos descubierto y es Jesucristo, pues está clara, y nuestra tarea es precisamente comunicar al mundo esta, que es la verdad, nuestra verdad, que refulge Jesucristo, Redentor, Salvador, que es expresión del amor de Dios, de un designio de amor que Dios ha tenido desde el principio. Nos ha creado por amor cuando estábamos caídos, nos ha salvado. A lo largo de la historia Dios ha dado a conocer como amor que salva, y por supuesto en la plenitud de esta historia de la salvación, enviándonos al Hijo, pues nos ha
dicho claramente que nos ama y que nos salva a través de Él y de su entrega. Ha entregado la vida por nosotros, lo vamos a celebrar precisamente en estos días. Bueno, pues qué maravilla. Nosotros que conocemos esta verdad, pues tenemos que darla a conocer. Y bueno, pues las cartas pastorales que vamos a ver ahora nos van a ayudar a tomar conciencia de esto. Importante es que nosotros nos asentemos bien en esta sana doctrina, que es el centro del Evangelio, para poderla comunicar a los demás. En medio pues, de confusión, en medio de tan supermercado en el que vivimos, de tantas ideas, ¿no? Bueno, pues en medio de las ideas, que ya hemos dicho que las ideas pues no salvan, colocar la persona de Jesucristo, Redentor y Salvador de la humanidad. Estas cartas, insisto, Efesios y Colosenses, nos ayudan a ello. Cartas pastorales. Con las cartas pastorales concluimos nuestra exposición sobre San Pablo, que hemos llevado adelante a través de estas 6 sesiones. Bien, dentro del corpus paulino se encuentran las denominadas cartas pastorales, que son primera y segunda Timoteo y la carta a Tito. Hacemos una presentación colectiva, conjunta, de las 3. ¿Por qué? Porque las tres comparten una afinidad lingüística, teológica e histórica. Respecto al vocabulario, están muy cercanas unas de otras. La teología que reflejan prácticamente la comparten las 3, y la situación histórica a la que hacen frente, pues también es común. Por tanto, estas 3 cartas se estudian en su conjunto, ¿no? No obstante, las 3 tienen también peculiaridades, es decir, dentro de esta afinidad también podemos señalar algunas particularidades. Por ejemplo, 1 Timoteo da un amplio espacio a la normativa de la vida comunitaria. 2 Timoteo es más personal, muestra un interés menor por la organización eclesial. En ella prevalece lo autobiográfico, presentándose Pablo como modelo de evangelizador y ejemplo de pastor. Refleja también la relación entre Pablo y Timoteo, colaborador y heredero espiritual del apóstol. Y Tito, pues es más lineal y más parecida a 1 Timoteo. Bien. De aquí vamos a pasar a esto. Bien, ¿por qué se llaman pastorales? Bueno, pues porque la principal preocupación de las 3 es una preocupación pastoral, en lo que se refiere a la organización de la comunidad cristiana, al papel que el pastor, el responsable de la comunidad cristiana, tiene en esa organización y en esa guía de la comunidad cristiana, y también son pastorales en el sentido de que intentan dar claves para que las comunidades cristianas se mantengan en la verdad del Evangelio, en la sana doctrina, en el depósito de la fe. Estos son expresiones de estas cartas pastorales. Sana doctrina, depósito de la fe, en el buen comportamiento, en medio pues, de una situación compleja que viven las comunidades cristianas. Las comunidades cristianas, damos cuenta que en aquel siglo I son como islas en medio de un océano en el que todo el mundo piensa de una forma muy diferente a como piensan las comunidades cristianas. Entonces, bueno, pues puede haber desviaciones doctrinales, puede haber desviaciones morales. Entonces, estas cartas pastorales están siempre orientadas a eso, a orientar, valga la redundancia, a las comunidades cristianas a que permanezcan en la sana doctrina, en el buen comportamiento, en la organización eclesial y sobre todo hablan de los responsables de todo esto. Los pastores tienen una responsabilidad en este caso, en que las comunidades puedan mantenerse en esa fe verdadera y en esa moral propia. Por tanto, aquí se va a hablar del buen evangelizador, teniendo como modelo el propio Pablo, en primer lugar, y también estos 2 colaboradores de Pablo, Timoteo y Tito. Los 2 obispos, uno de Éfeso y otro de Creta. Vamos entonces a ver la enseñanza de cada una de estas 3 cartas.
La enseñanza que recoge 1 Timoteo es la siguiente. Dios quiere que todos los hombres se salven. En 1 Timoteo vuelve a salir el tema de la salvación y de Cristo Salvador. Jesús es el Salvador. Un tema que aparece en 1 Timoteo, que aparece en 2 Timoteo y que aparece en Tito. Aparece en las 3 pastorales. Jesús es el Salvador. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta es la voluntad de Dios. Él es el Rey de los siglos, inmortal, Dios vivo, que vivifica todo y realiza su designio salvífico a través de su Hijo Jesucristo, único mediador, que vino a salvar a los pecadores. Por tanto, esta es la sana doctrina, este es el núcleo de la fe cristiana, esto es lo que cada comunidad cristiana tiene que tener bien claro. En medio de este mare magnum de ideas y de situaciones extrañas, donde están estas comunidades, como he dicho, como islas en medio de un océano, que se mantengan en la fe verdadera, en la fe verdadera. ¿Qué es esto? Jesús como Salvador, como Hijo de Dios. La carta afirma la preexistencia de Jesús, es decir, la cristología tradicional. Cristo es el Verbo de Dios preexistente que se ha hecho carne en el tiempo por nosotros y por nuestra salvación. La carta afirma la preexistencia de Jesús y su encarnación por la salvación del hombre. La Iglesia es una familia, la casa de Dios, columna y fundamento de la verdad, porque es testigo de la verdad. En cuanto cuerpo de Cristo, es testigo de la verdad que es Jesucristo. Y por eso le corresponde conservar el depósito recibido. Sana doctrina y depósito son expresiones de estas cartas pastorales. El depósito de la fe, conservarlo. La Iglesia lo tiene que conservar. Daos cuenta que estamos ya en un momento de tránsito. De la generación apostólica a una generación nueva. La vida de la Iglesia, los apóstoles están muriendo. Entonces, qué importante es conservar el depósito de la fe incólume, intacto en toda su verdad. Por eso los sucesores de los apóstoles, los pastores a los que va dirigida especialmente esta carta y estas 3 cartas, denominadas así pastorales, tienen que tener muy claro esta función de conservar el depósito de la fe en sus comunidades cristianas. Esta responsabilidad, por tanto, de conservar el depósito recibido, recae especialmente en los que, como Timoteo, han recibido la gracia del ministerio mediante la imposición de manos para que enseñen a mantener la fe y pongan orden en la comunidad cristiana. Es decir, ya estas cartas lo que reflejan es una comunidad cristiana organizada. Siempre ha sido la comunidad cristiana organizada, ha tenido unos dirigentes. Bueno, pues esto ya es algo verdaderamente claro en estas cartas, ¿no? Y con un ministerio muy concreto, que los dirigentes, que estos pastores, que estos episcopos, sucesores de los apóstoles, se escoge esta expresión, episcopo. ¿Qué significa episcopo? Episcopo viene de episcopeo. Scopeo en griego significa ver. Epi es sobre, ver sobre, supervisar. Son supervisores de la comunidad cristiana y tienen que supervisar en que cada comunidad cristiana mantenga el depositum, mantenga ese depósito de fe, mantenga ese depósito de verdad, se mantenga en la sana doctrina, que no se tergiverse, porque hay muchos peligros de tergiversación, por tanto, que no se tergiverse, que las comunidades se mantengan en la fe, la buena organización. Ya Pablo, cuando habla de la Iglesia, cuerpo de Cristo, revela una organización eclesial. Aquí cada uno no va a su aire, sino que todos son miembros de Cristo, todos son importantes, pero cada miembro tiene una función. Y, claro, gobernados por la cabeza, que es Jesucristo, y por, en este caso, los representantes de la cabeza, estos episcopos, estos supervisores, que van a tener esta función tan trascendental en la comunidad cristiana, derivada de los apóstoles, por tanto en comunión con los apóstoles, en esa sucesión apostólica que ya se afirma en estas cartas pastorales, esa sucesión apostólica y esa necesidad de la sucesión apostólica. Se menciona eso, al obispo, a los diáconos, presbíteros y al grupo de viudas, como una jerarquía que está ya funcionando en la comunidad cristiana. La comunidad cristiana, por tanto, siempre ha sido un cuerpo, sí, pero organizado. Y esto ya lo deja meridianamente claro las cartas pastorales. Ante los falsos maestros, Timoteo se mantenga firme en la doctrina
y en el buen ejemplo, a ejemplo de Pablo. Siempre Pablo aquí, en estas cartas Pablo está súper idealizado ya. Pablo es el apóstol, Pablo es el maestro, Pablo es el líder de la comunidad cristiana, es el ejemplo para todo. Por tanto, Pablo es un referente fundamental. Vivamos como Pablo, seamos como Pablo, llevemos adelante la vida de la Iglesia como Pablo nos ha enseñado, en una escrupulosa unión fiel a Jesucristo y a la verdad del Evangelio, que es inalterable, que no se puede edulcorar, sino que hay que transmitir en todo el esplendor de la verdad. Podemos aprender, por tanto, hoy mucho de estas cartas pastorales, los tiempos en los que vivimos, tener claras las cosas, conservar este depósito de la fe. Segundo Timoteo. Vamos a ver qué nos dice Segunda Timoteo. Segunda Timoteo consigna por su parte la siguiente enseñanza. Desde la idea de presentarse el escrito como testamento espiritual de Pablo, esto es lo original de la carta. Pablo está ya a punto de perecer. ¿Cuántos han escrito estas cartas? Bueno, no he hecho referencia a esto ni en Efesios ni en Colosenses, ni tampoco en las cartas pastorales, porque esto es un tema un poco complejo que requeriría unas explicaciones pues, que nos llevaría más tiempo, ¿no? Pero bueno, para algunos, pues estas cartas pudieron escribirse en esa cautividad romana. Pero bueno, hay muchas teorías sobre el particular, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí refleja la segunda Timoteo es que parece que esta carta quiere presentarse como el testamento espiritual de Pablo. Pablo, como a punto ya de entregar la vida, pues expresa aquí lo que sería su testamento espiritual, se lo presenta, se lo ofrece a Timoteo. Timoteo, que es colaborador suyo, este obispo, este episcopos, que está al frente de una comunidad cristiana y que, bueno, pues debe tener a Pablo como referente. Lo ha tenido toda su vida, como lo va a tener ahora, desempeñando el ministerio que le han encomendado. Bueno, pues eso, desde la idea de presentarse el escrito como testamento espiritual de Pablo, se aprecia una preocupación por la defensa del Evangelio frente a los falsos maestros que tergiversan la verdad. ¿Veis? Desde Efesios en adelante, Efesios, Colosenses, las cartas pastorales, hay esta preocupación. Hay un problema que afecta a veces a la verdad, ¿eh? Hay maestros, falsos maestros, que quieren meter ahí ideas que corrompen la verdad del Evangelio. Ante esto hay que mantener siempre este depósito, ¿no? Bueno, pues la defensa del Evangelio frente a los falsos maestros, Pablo lo ha hecho contra los judaizantes, ¿no? Bueno, pues ahora son ya no tanto los judaizantes, son otras ideas, como hemos visto, que van a, bueno, afectar a la comunidad cristiana. Bueno, pues en medio de todo eso, manténgase la comunidad en la verdad. Y el episcopos que esté atento a esto, el líder de la comunidad, el que dirige la comunidad, el que la preside en la caridad, pues que también la presida en la verdad, que lo tenga eso bien claro. Es necesario ante todo la perseverancia en la fe verdadera. ¿En quién? Jesucristo Salvador. Lo hemos visto en 1 Timoteo, 2 Timoteo. Esa cristología esencial. Jesucristo Salvador del mundo. Que ha destruido, fijaos esta expresión que a veces se utiliza mucho. Esta expresión se utiliza como versículo del aleluya de algunos domingos del tiempo ordinario. Que ha destruido la muerte y ha revelado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Qué expresión más hermosa. Y a predicar insistentemente esta verdad. Esto es lo que tiene que hacer Timoteo, como colaborador de Pablo, como episcopos. Ahora, esto es en realidad lo que tiene que hacer el pastor, predicar esta verdad, conservarla y transmitirla. Se afirma el carácter... esto es importantísimo. Esto es lo más original de la segunda carta a Timoteo. Tomad nota porque esto es muy importante, a la vez que muy interesante. Se afirma el carácter inspirado de la Sagrada Escritura y por ello es vinculante y normativa. Lo dice claramente la segunda carta a Timoteo. La Sagrada Escritura es inspirada y por ello es vinculante y normativa. Decir que la Sagrada Escritura está inspirada por el Espíritu Santo, es decir, que la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Ahora bien, ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué se entiende por Sagrada Escritura? ¿Qué entiende la segunda Timoteo por Sagrada Escritura? Por Sagrada Escritura se entiende el Antiguo Testamento completo y los escritos del Nuevo Testamento que en el momento de la redacción de esta carta eran ya así considerados. ¿Cuáles? Pues posiblemente
los evangelios, y a la altura de la composición de esta carta, un tanto tardía, pues ya pueden estar compuestos los textos evangélicos y, por supuesto, todas las cartas de Pablo, escritas con anterioridad, ya se colocan al mismo rango que el Antiguo Testamento. La Iglesia tiene conciencia de que en esos escritos habla la voz del Espíritu Santo. A través de Pablo, o a través de Marcos, Lucas, Juan, a través de los evangelistas o de los escritos que ya estén hechos, pues está hablando el Espíritu Santo, una conciencia de Sagrada Escritura. Esto es un testimonio muy importante de la inspiración bíblica en la misma Escritura. A finales ya del siglo I hay una conciencia clara de Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Muy importante. Pablo, apóstol infatigable y modelo, debe ser imitado por Timoteo, el cual debe seguir adelante en el empeño de predicar y confiar a los fieles lo que él ha aprendido. Timoteo, como episcopos, tiene a Pablo como modelo, apóstol infatigable, a punto ya de derramar su sangre, a punto ya de morir. Bueno, pues ahí está, modelo de apóstol y de líder, por decirlo así, de la comunidad cristiana. Y vamos con Tito, la enseñanza de la carta de Tito. Los grandes temas doctrinales de esta carta son los mismos prácticamente que 1 Timoteo. Jesús es el Salvador, lo hemos visto en 1 Timoteo, lo hemos visto en 2 Timoteo, lo vemos ahora en Tito. Es curioso porque esta carta de Tito está más relacionada con 1 Timoteo que la 2 Timoteo. Jesús es el Salvador, subrayándose su humanidad, en la cual se realiza la manifestación de su divinidad. Tanto como vemos, todo lo que es el dogma cristiano está ya contenido, está ya formulado. Otra cosa es que los concilios ecuménicos posteriores pues lo precisen, pero ya tenemos aquí todo el dogma cristiano, tenemos ya todo el depósito de la fe, todo el contenido del depósito de la fe bien claro. Jesús es el Salvador, se subraya su humanidad, en la cual se realiza la manifestación de su divinidad. Él es el gran Dios y Salvador nuestro. Se denuncian también las desviaciones de la verdad. Volvemos otra vez con el mismo problema. Si Jesucristo es el Salvador de los hombres, la Iglesia es depositaria del plan divino de la salvación. Jesucristo con su sangre establece la nueva alianza, haciendo de la Iglesia su pueblo elegido. Las ideas paulinas están aquí efectivamente pues, presentes. La Iglesia prolonga y actualiza la acción salvadora de Cristo, la línea de la carta a los Efesios, ¿no? Puesto que es el pueblo rescatado de la iniquidad y purificado con su sacrificio. Los ministros, los pastores enseñan la palabra y cuidan la sana doctrina. De nuevo, depósito de la fe y sana doctrina, acordaos, son dos vocablos fundamentales de las cartas pastorales. La estructura de la Iglesia descansa en la sucesión apostólica. Esta carta a Tito habla de eso, de la sucesión apostólica. Del apóstol a su representante, que enseña, predica y gobierna. Eso es lo que hace el episcopo, como representante del apóstol, sucesor de los apóstoles, en comunión con los apóstoles, enseña, predica y gobierna. Como la misión ha de perdurar, se ha de elegir continuadores. Los apóstoles se están terminando, se están muriendo. Pues efectivamente, como la misión tiene que perdurar, por eso se buscan, se nombran, se eligen estos colaboradores, estos obispos que son sucesores de los apóstoles y que han de enseñar, de predicar y de gobernar. El cristiano, librado de toda iniquidad y destinado a la vida eterna, debe renunciar a la impiedad y esforzarse en las buenas obras. Este es el apunte moral, el apunte didáctico, el apunte
de comportamiento cristiano que tiene esta carta. El cristiano, repito, librado de toda iniquidad, destinado a la vida eterna, debe por tanto renunciar a la impiedad, debe esforzarse en las buenas obras. Es decir, que se note que has sido librado de toda iniquidad y que tu destino es la vida eterna. ¿Cómo se nota? Viviendo la vida nueva. ¿Cómo? Renunciando a la impiedad, es decir, fortaleciéndote en la fe y esforzándote en las buenas obras, las que hablan efectivamente de tu cambio, de tu nueva figura en Cristo Jesús. Bueno, pues hasta aquí, pero quiero yo terminar con estos puntos de reflexión final de este curso. Bien, después de todo este periplo expositivo en el que hemos visto pues todas las cartas de San Pablo, ¿no? Algunas con más detenimiento, otras un poquito más rápida, ¿qué podemos decir hoy, en este último día? ¿Cuál es nuestra reflexión final? Pues nuestra reflexión final es la siguiente, estructurada en 6 puntos. Primero, nos hemos dado cuenta de algo que es fundamental. Pablo es un enamorado de Cristo. Hemos conocido mejor a San Pablo a través de sus escritos. Hemos hablado un poquito de su vida, de todo lo que podemos decir y conocer. Pero a través de sus escritos, pues ahí está el Pablo enamorado de Cristo. Esto es lo que nos hemos dado cuenta de eso. Esto ha sido una realidad. Pablo es un enamorado de Cristo. Desde su experiencia de Damasco, solo ha vivido por Cristo y para Cristo. Ya señalamos lo trascendental del acontecimiento de Damasco, de su conversión. Bueno, pues desde esa experiencia de revelación, acordaos, Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, ya Pablo solo ha vivido por Cristo y para Cristo. Un enamorado de Cristo. La pasión de Pablo por Cristo es tremenda. Pablo ama a Jesucristo. Y aquí tenemos nosotros un punto de imitación fundamental. El cristiano de verdad tiene que amar a Jesucristo. Tenemos que amar al Señor, pero con una pasión sin medida, apasionadamente. Segundo, por Él, por Cristo y por el anuncio del Evangelio, no escatimó Pablo ningún esfuerzo ni sufrimiento. Lo hemos visto sobre todo cuando hemos hablado de la carta a los Gálatas. Lo hemos visto en la carta a los Corintios, toda la correspondencia con Corinto que era tan compleja, una situación tan compleja. ¿Cuánto sufrió Pablo en Corinto? ¿Cuánto sufrió Pablo en Éfeso? Pues él no ha escatimado ningún esfuerzo ni sufrimiento. Más de 2000 kilómetros a pie este hombre. No ha escatimado Pablo ningún esfuerzo ni sufrimiento por Cristo y por el Evangelio. Tercero, tal era su pasión por el Evangelio que el mundo se le hacía pequeño. Lo hemos visto en la carta a los romanos. Tenía evangelizada toda la parte oriental del imperio y ahora ya se disponía a evangelizar toda la parte occidental y estaba dispuesto a llegar a España. Cuarto, trabajó incansablemente por el bien de la Iglesia. Por el bien de la Iglesia. Pablo tiene un sentimiento eclesial fundamental. Funda las comunidades. Busca la unidad de las comunidades entre sí y de todas con la Iglesia Madre de Jerusalén, a través de esa colecta cuyo valor teológico ya señalábamos en la segunda carta a los Corintios. Nadie como Pablo, trabajando por la unidad de la Iglesia, aún en medio pues eso, de diferencias, de confrontación de ideas, pero por encima de todo, la unidad. Quinto, su enseñanza y doctrina sigue alimentando y evangelizando a las comunidades cristianas de hoy. Por eso, la comunidad cristiana al final del siglo I, como hemos visto en la carta a 2 Timoteo, tiene conciencia de que estos escritos de Pablo son Sagrada Escritura, de que Pablo los ha escrito, pero que el Espíritu Santo está detrás, de que verdaderamente el Espíritu Santo ha inspirado a Pablo todo eso, de que su doctrina es segura, de que constituye el depósito de la fe y de que esto alimenta a toda comunidad cristiana. Por eso inmediatamente se coleccionaron los escritos de Pablo como si fueran leccionarios, vamos a imaginarlo así, como si fueran leccionarios para tenerlo cada comunidad cristiana y leer y leer y leer y aprender y catequizar y leerlo en la liturgia y utilizarlo en la catequesis y en la formación cristiana. Nosotros también hoy tenemos que conocer a Pablo y empaparnos de esta doctrina y de esta enseñanza que llega fresquísima hasta hoy, porque en definitiva es letra viva
en la que el Espíritu Santo está detrás. Y sexto y último, vivamos nosotros como Pablo. Ojalá este cursillo de Pablo pues haya abierto la boca para querer más a Pablo, para comer más a Pablo. Alimento paulino para nuestra vida. Vivamos nosotros como Pablo, unidos a Cristo. Fijaos, todo esto son expresiones que hacen referencia a Él o lo que Él dice en sus cartas. Vivamos nosotros como Pablo, es decir, unidos a Cristo, llenos de fe, confiados en la gracia de Dios que nos salva, cuidando nuestra vida cristiana desde el amor y las buenas obras que testimonian la fe que vivimos y trabajando siempre por la concordia y la unidad de la Iglesia, el cuerpo de Cristo al cual pertenecemos por el bautismo. Pues muchas gracias por vuestra participación en este curso y deseo de todo corazón que haya podido servir para conocer un poquito mejor a Pablo y sobre todo para meter ahí el gusanillo para seguir conociéndolo más. Bueno, pues Fray Juan Carlos, ya con las reflexiones finales ya vamos, no hay nada más que decir. Nosotros desde en nombre de todo el centro de la CDP aquí en Jerez, pues bueno, reiterarle en primer lugar, bueno, con usted termino, pero a todos los que nos han seguido, nuestro sincero agradecimiento con la fidelidad que nos han seguido, cómo han acogido, con cuántas muestras de cariño, de satisfacción que nos ha hecho llegar desde la primera sesión y bueno, que esta satisfacción y agradecimiento va dirigida, la transmitimos a usted porque es quien merece esta gratitud. En primer lugar, porque siempre hemos contado con usted, con su generosa disponibilidad y sobre todo porque con este breve pero intenso curso pues nos ha sabido compartir y transmitir de una manera muy, muy bella la profundidad y altura teológica con ese desbordante entusiasmo apostólico que tiene usted que tanto le caracteriza en su tarea pastoral, así a modo y ejemplo de San Pablo, muy oportuno. Y bueno, que así ha sido que esta modalidad telemática pues no nos ha dificultado que nos veamos personalmente y tener el contacto que tanto nos gusta a nosotros los propagandistas en nuestra divulgación. Sí, lo que nos ha permitido pues alcanzar una mayor difusión y eso, y sobre todo que disponemos ahora de estas grabaciones de las 6 sesiones. Una vez dicho esto, bueno, pues que nuestro deseo, como usted bien ha dicho, que este curso, seguro que sabido a poco, nos siga estimulando, nos estimule a profundizar y a conocer cada vez mejor el tesoro que son no solamente los escritos paulinos, sino toda la Sagrada Escritura. Pero para que eso sirva no por conocimiento teórico, ni siquiera teológico, sino para que fortalezca nuestra fe y nos haga crecer en ese celo apostólico tan desbordante, a ejemplo de San Pablo, ese apóstol por vocación que tanto nos ha reiterado. Especialmente nosotros, para los propagandistas, que tenemos en San Pablo a nuestro santo patrono. Esto es una tarea y un deber constante a la que aspiramos, que no siempre llegamos, y porque bueno, está en nuestra oración, como le rezamos a él, le pedimos a San Pablo que nos alcance del cielo el espíritu apostólico y el ardiente deseo de hacer y padecer por la gloria de Jesucristo. Nada más y nada menos nos atrevemos a pedirle. Pues amén y muchas gracias.